digo queridos, queridas, porque la razón por la que estoy aquí es porque los quiero, y porque la razón por la que creo que están ustedes es porque también se quieren. Porque estamos aquí porque preferimos estar juntos que estar solos, porque preferimos vivir en sociedad que no vivir aislados. Yo creo que esa es la primera conciencia que debe estar al fondo de la idea de paz, de la idea de convivencia y de la idea de justicia. Pensé cosas esta mañana y pensé algo que coincide con lo que acabamos de escuchar de Ruanda, que es que lo que nos separa de la paz es el miedo, que el monstruo fundamental que hay en nosotros, por el cual hemos vivido casi todo esto que llamamos civilización en medio de la guerra, no solo en Colombia, en el mundo, es porque tenemos miedo. Porque tenemos miedo, y el miedo es fundamentalmente el miedo a lo que no conocemos, y lo que menos conocemos es a nosotros mismos. Entonces, eso hace que vivamos como si fuéramos enemigos, cuando la razón fundamental para estar juntos es que sentimos la posibilidad de ser amigos, de ser amigas. El miedo a lo que no conocemos es el miedo a desnudarnos, es el miedo a mostrarnos como somos, a estar desnudos de armas, de prejuicios, de rutinas, estar desnudos de propiedades, estar desnudos de eso que sentimos que es la única garantía para que los demás nos respeten. El respeto natural es el respeto que sentimos a nosotros mismos, por nosotros mismos, y que se extiende a todos y a todo. Cuando digo queridas y queridos, es porque yo en algún momento elegí vivir aquí. Nací en otro lugar y elegí vivir aquí. Pero yo siento que si hay una patria, esa idea que tenemos de pertenencia, pues la patria mía podría decir que es América Latina. Pero podría decir más allá que es la conciencia que tengo del planeta. Y más allá del planeta, que es una pequeña caca de mosca en el universo, es la conciencia de ser parte de la vida. Yo escribí algunas cosas sobre esto. Pensé en que en realidad, si estaba acá, esto ameritaba que hiciera una reflexión. Y entonces, al contrario de lo que suelo hacer siempre, que me gusta pensar en voz alta, como si nos juntáramos acá a pensar juntos, a escucharnos y a hablar, pero pensando juntos. Bueno, escribí algo porque dije voy a ser más ordenado. Lo que escribí es, entre las novelas que leí en mi infancia, una que me marcó fue en 1984. La guerra es la paz. Aleccionaba allí el Ministerio de la Verdad. Y el autor, George Orwell, afirmaba que la manera más rápida de poner fin a una guerra es perderla, alineándose con aquella reflexión de Pierre Proudhon de que la paz obtenida con la punta de la espada no es más que una tregua. De aquella frase temprana que encontré en Orwell y que iba a contrapelo del mensaje que enviaban las películas de guerra, conduciendo nuestros espíritus de niños a sintonizarse con la gloria de la batalla, me vino el interés por el terreno desconocido de la paz. ¿Qué es la paz? Quise saber, como hoy quieren saber tantos colombianos, tantas colombianas, cuando les hablan de esa palabra tan conocida por repetida, pero tan desconocida en su significado, en tanto les es tan familiar la guerra, al punto de que se les ha convertido en paisaje repetido que provoca indiferencia. En mi caso, aquella frase de Orwell, reafirmada por Proudhon, despertó un profundo interés por descubrir caminos para encontrarnos en medio de los conflictos. Y al sentir que ese encuentro debía ser la aspiración natural de alguien mentalmente sano, me produjo intriga la persistencia de la guerra. Es decir, me propuse saber por qué la guerra parecía tan natural y la paz era en la vida de las sociedades un estado de excepción. Y comencé a leer cuanto texto se presentaba como pudiendo aportarme una clave.
Estudié economía y en la historia económica del hombre, en sus propósitos de abarcar y retener, descubrí motivos para las guerras que se presentaban como sensatos, pero que me costaba aceptar como válidos para matarse por ellos. Entonces estudié filosofía y al tiempo leí textos de sociología, psicología y aprendí a reconocer en el fondo de la violencia la presencia constante del viejo miedo a lo desconocido. Así, poco a poco, se fue formando en mí la idea de que, en el caso de la guerra, como estado natural aparente de la vida, uno de los elementos que había era miedo a lo desconocido. Esto es, en este caso, a la paz. En tiempos de paz, el hombre violento arremete contra sí mismo, encontré que decía Federico Nietzsche, y que hacía sonar lógico arremeter contra el otro en vez de autodestruirse. Dejé a un lado a Nietzsche y seguí observando la mecánica de los conflictos que comienzan en negar los argumentos del otro, los intereses de la otra, y desencadenan en la necesidad de eliminarlos, acabar con quien pretende lo que yo digo que es mío, destruir a quien piensa diferente, a quien tiene una voluntad que contradice a la mía. En los 80 descubrí como periodista la guerra del Líbano. Gente magnífica la de aquel país, como la de Siria, Israel, Palestina, Irán, Turquía y todo el planeta. En aquel territorio que habían habitado los fenicios y antes pueblos narrados en el Talmud del Antiguo Testamento, esas personas cálidas, cordiales, entrañables, llevaban una década matándose de las formas más horribles. Y si un atentado con carro bomba había sido exitoso en muertes del otro, por la noche celebraban esas muertes con cantos y una fiesta de fuegos de artillería en el cielo de Beirut. Yo me dije, ¿qué les pasa? Una tarde, en una casa en el Valle del ABK, hablé con un niño que sostenía sobre sus piernas un fusil mientras pelaba para mí una naranja, en gesto de hospitalidad de la casa. La familia se enorgullecía de la puntería de este niño, que le había permitido matar o herir a un par de soldados israelíes. Apreciando la frescura de esa naranja en una zona árida del Líbano, agradecí la alegría que es la vida, y en mi inglés y mi francés a medias espantosos, hablé con ellos de que la fiesta del mundo es la vida condensada en esa naranjita, que el bien no es otra cosa que el cuidado de la vida, y el mal para mí es el dolor que viene de olvidarnos de esa fiesta. Esa familia y yo coincidimos esa tarde en que toda vida importa, incluida la del árbol, la de las vacas, el perro, las gallinas, los pollos, las moscas que revoloteaban el azúcar del jugo de la naranja. Porque toda vida es expresión de la fiesta de esta armonía y este ritmo que son el universo y que nos han hecho posibles. Que cuando cese la guerra, lo que más lamentaremos será el tiempo de conciencia de la vida, de alegría que hemos perdido. En ese momento la abuela, abrazando al niño, me dijo, tiene usted razón, quizás solo habrá paz cuando cambiemos la forma en que entendemos la vida. Modificar la forma en que entendemos la vida. Esa es la razón central para estar aquí. Yo creo que este coloquio, en el fondo, seamos conscientes o no, es un aporte para modificar la conciencia que tenemos de la vida. Porque todos los cambios necesarios solo serán posibles cuando cambiemos nuestra conciencia de qué es la vida. Porque a partir de ese entendimiento se modificará la forma en que entendemos la dignidad humana, la justicia, la solidaridad y todas las relaciones, para que se haga carne y espíritu en nosotros aquello que escribió el poeta brasilero Tiago de Melo en los Estatutos del Hombre. Queda decretado que el hombre no precisará nunca más dudar del hombre, que el hombre confiará en el hombre como la palmera confía en el viento, como el viento confía en el aire, como el aire confía en el campo azul del cielo. He ahí la ley profunda que debería iluminar nuestra convivencia.
Pero como nos movemos en la oscuridad de los instintos primitivos, generamos cada año más leyes, reglamentos, códigos para encerrar y castigar en nombre de visiones estrechas de la vida. Y creemos que con eso estamos cumpliendo como sociedad. En Colombia, como en muchos países, las encuestas sobre temas importantes indican que la gente considera como el máximo tema en importancia la seguridad, que para la mayoría es casi la semántica que debería contener la palabra paz. Es decir, la mayoría asocia que paz significa acabar con los que nos la quitan. En nombre de esa seguridad se gobierna, se espía, se vigila, se encarcela, se mata, se escatima el presupuesto necesario para salud, educación, vivienda o simplemente para ayudar a vivir mejor a la gente que está en la pobreza. En suma, se deja a un lado todo lo verdaderamente importante en nuestras vidas. Para que tengamos esa seguridad que confundimos con la paz, pregunta, ¿necesitamos multiplicar las cárceles y el aparato represivo? ¿O necesitamos una higiene de leyes, reducir la adiposidad legal al tiempo que ampliar la educación y la conciencia de lo que significa estar vivos? En la posesión, ¿es la posesión de la verdad o del dinero una justificación válida para matarnos en este pequeño grano de arena que es este planeta? 2 siglos atrás, Carlos Marx enumeraba los diversos procesos en la acumulación primitiva de capital. Mercantilización de la tierra, mutación de los derechos de propiedad común y colectiva o estatal a propiedad privada, supresión del derecho al uso de los bienes que no son comunes, expulsión por la fuerza de las poblaciones campesinas, eliminación progresiva de las formas primitivas e indígenas de producción y consumo, formas coloniales de apropiación de activos como los recursos naturales, monetización creciente de los intercambios. A este escenario solo hay que agregarle en nuestros días la adición que hizo un siglo después de Marx Fernando Braudel, incorporando a aquella enumeración el papel del Estado, con el monopolio de la violencia y las definiciones de legalidad como apoyo fundamental a los procesos de acumulación. Entonces se abre la pregunta, ¿es posible que se instale la armonía entre los hombres mientras la realidad de los medios de supervivencia se sigue organizando de ese modo? ¿Necesitamos replantearnos la base sobre la cual pensamos el mundo para que la paz sea una realidad en nuestras vidas? Mientras grandes franjas estadísticas hablan de humanos abstractos que caen diariamente en la muerte social de la exclusión, cuyo comienzo algunos ven en las políticas de relocalización de los empleos, y otros saben que seguirá aumentando el desempleo con la incorporación de la inteligencia artificial a los procesos productivos, etcétera, etcétera, etcétera. En Colombia sigue repicando el discurso de la necesidad de confianza inversionista para generar empleos que no existirán más. Y parecería entonces, en nombre de esa confianza, que la paz no tiene otro sentido que facilitar las cosas a la inversión extranjera. ¿Es esa nuestra aspiración? ¿O es esa una importante causa de aquella sensación de impotencia y de escepticismo paralizante que se tradujo en el voto por el no en el plebiscito para refrendar los acuerdos de La Habana? ¿Estamos tan decepcionados de las cosas y estamos tan entregados como borregos a lo que nos dicen, aunque no sea cierto y lo comprobemos cada día? En 1977, cuando se otorgó el Nobel de Paz a Amnistía Internacional, el discurso de su representante expuso este razonamiento. Comillas, la paz no puede medirse por la ausencia de guerra convencional, sino que debe construirse sobre fundamentos de justicia. Donde hay injusticia, allí están las semillas del conflicto. El objetivo fundamental del desarrollo socioeconómico no debe medirse solo por tasas de crecimiento o por la magnitud de la producción, sino por su impacto sobre la dignidad humana y la calidad de la vida. El fin último de tal desarrollo es un individuo más libre, más capaz de expresarse y de realizarse, más capaz de brindar su contribución a la familia humana que somos. Cierro.
La lógica es contundente, pero preferimos mirar cortito, dejando para otros el largo plazo en el curso de las cosas. Y así seguimos en lo mismo, tomando antidepresivos y somníferos como actitud estándar en las franjas de población que son incluidas en los beneficios del sistema, pero que no tienen confianza alguna en su futuro y temen. El miedo produce una coraza de pensamiento, el miedo generalizado como nexo social fundamental, el miedo que ya no es solo al otro, al diferente, sino que se derrama a todo, a lo más cercano. Hoy los pobres tienen miedo de los pobres, como lo tienen los dueños de la riqueza. Si hubo alguna vez guerra de clases, hoy la hay al interior de cada clase. Los que casi no tienen nada, tienen miedo a los que tienen menos. Tienen miedo de ser más pobres. Tienen miedo a quedar a merced de otros pobres. Y se aferran a ese miedo como si no tuvieran otra garantía de supervivencia. Pero el miedo no genera paz, sino violencia, hacia adentro de uno mismo y hacia afuera. En busca de resolver los grandes miedos, que no otra cosa es la idea de paz, la reflexión convergió en sucesivas enunciaciones de derechos humanos, la primera de las cuales se remonta tanto a la Declaración Americana de 1776 como a la francesa de 1789, y enumera las ausencias de derechos en las que respiran la mayoría de los conflictos salvajes que vivimos. En esa enumeración corregida y aumentada después de la salvajada nazi, están escritos el derecho a la integridad de la persona, a la vida, a la libertad, a la justicia sin discriminaciones. Y en aquella hermosa literatura parecería no faltar más que el derecho al amor, al afecto, para estar completa la enumeración de estos supuestos derechos que tiene cada individuo, debido a su dignidad humana frente al poder del Estado o de otros grupos o individuos. Hicieron falta duras luchas de movimientos sociales para que se aceptara en la letra que para que lo anterior no fuera una abstracción eran necesarias condiciones humanas de vida, como por ejemplo que no puede haber desarrollo de la libertad mientras persistan la pobreza o niveles extremos de desigualdad. Se incorporó entonces a los principios ideales una segunda generación de derechos que le serían debidos a las personas por la sociedad y el Estado, como el derecho a la educación, el derecho a la cultura, el derecho al trabajo en condiciones justas, el derecho a la protección social y a un adecuado nivel de vida. Después, la comprensión de la dignidad humana abrió el camino a una tercera generación, que en un mundo de discriminación e intolerancia pone énfasis en los derechos del otro. Esto es, el derecho a la diferencia, a la diversidad cultural, al reconocimiento del otro como igual, aunque distinto a mí. Y entran en el discurso los derechos de las minorías étnicas, el niño, la mujer, el adulto mayor, y aparece el derecho a un medio ambiente sano, regresándose por fin a la comprensión de que el primero de todos los derechos es el derecho a la vida y a lo que nos la hace posible. Pero en los hechos nada ha cambiado. Y todo hace suponer que seguiremos escribiendo declaraciones, firmando acuerdos, haciendo compromisos formales, pero hasta que no seamos conscientes del sentido profundo de las cosas, seguiremos a ciegas. He publicado 2 libros a partir de extensas conversaciones con hombres importantes de la guerra, Carlos Pizarro León Gómez, Manuel Marulanda, Jacobo Arenas, Alfonso Cano, Oti Patiño, entre otros comandantes guerrilleros de este país, en los que damos vuelta frecuentemente a la autocrítica de Rodolfo Walsh sobre Montoneros, la guerrilla argentina en que él militó. Escribió Walsh que el triunfo del gobierno militar sobre la guerrilla fue haberle hecho creer que el principal espacio era el militar y no el político. Abro comillas. Es un grave error olvidar que esta es una lucha política y que para la construcción organizativa las operaciones militares deben servirnos ante todo para hacer política y no para construir un ejército cuando todavía no tenemos ganada la representatividad de nuestro pueblo. Cierro. El desprecio por la política, traducida en abstenernos de toda participación, nos condena a aceptar las decisiones que no escogemos y nos condena a ser cómplices en nuestro silencio de actos
de decisiones como la guerra, o la de los acuerdos firmados en La Habana para aquellos que los niegan. La Constitución colombiana de 1886, basada en un texto original de Rafael Núñez, perfeccionado por Miguel Antonio Caro, era conservadora, centralista y restrictiva de los derechos, con el pretendido objeto de lograr la paz, a cuyos servicios se ejerció una férrea represión que dejó miles de muertos. Un siglo después, la nueva Constitución, firmada tras otra larga noche de dolores, inauguró otro tiempo imperfecto, pero más abierto a la participación armónica de todas las diferencias. Y una consecuencia de esta nueva situación en desarrollo es la posibilidad de paz en la que estamos inmersos. Pero no se han modificado las condiciones de fondo en que se originó el conflicto. Y aquí viene al caso recordar lo que dijo Dalai Lama en el discurso de aceptación del Nobel de Paz en 1989. La paz, entendida como ausencia de guerra, tiene poco valor para quien se está muriendo de hambre o de frío. Ese mismo año, 1989, Manuel Marulanda Vélez, comandante de ese movimiento campesino de colonos, como definió Erich Hobsbawm a la FARC, me dijo en su casa más allá del Sumapaz, comillas, aquí las guerrillas nacieron en defensa de la vida. Lo que pasa es que disparar contra otros se convierte en un determinado momento en una necesidad, pero contra la voluntad de uno. Parecería que todos estamos de acuerdo en la historia de la vida. Casi toda la historia de Colombia no es más que la repetición de ese círculo en que se hace la guerra para hacer la paz, que unos desean para vivir un país de derechos, hasta ahí desconocidos más que como teoría, y otros desean como una garantía de seguridad para la herencia colonial de algunos privilegios, como la exclusión de la propiedad a las mayorías. Pero hay algo más profundo, que pocas veces se tiene en cuenta al analizar los hechos. Cuando hay guerra, la consistencia de las cosas se disuelve, es inestable, se vuelve más que líquida gaseosa. Es decir, la vida pierde densidad, se torna difícil imaginar una armonía estable, duradera. En El laberinto de la paz, un libro que publiqué hace 2 años, comento que hay países que viven esa enfermedad de la convivencia, que es la guerra, como una realidad rural, un paisaje de esos que por exceso de presencia ya no se miran. Y que eso hace que se prolonguen las guerras, porque desde las ciudades donde las cosas se deciden, esa guerra se observa en general de lejos, con cotidiana indiferencia. También observo allí que si hubo épocas en que la violencia era temida por lo imprevisible de su presencia, desde hace tiempo se ha convertido en un instrumento cotidiano de relación, siendo hoy la moneda corriente en el diálogo social. E insisto en que se suma a esto la dificultad de imaginar algo que nunca conocimos, a lo que denominamos paz o posconflicto, sin saber a qué nos referimos. En la edición América del diario madrileño El País, el viernes pasado, Diana Calderón me cita a partir de una conversación que tuvimos en un ascensor, en la que, refiriéndome a Colombia, le dije que un país que se pasó su historia independiente respirando guerra no sabe qué hacer con la paz. Pienso que esa es una de las claves que hay que comprender en esta etapa de transición que algunos no quieren ver más que como un armisticio, un puente entre la pasada y la próxima guerra. Carlos Darwin descubrió que no es la más fuerte de las especies la que sobrevive, ni tampoco la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Pero, aferrados a la inercia del pasado, no sabemos cómo hacer el cambio. Y en este momento en que los que se enfrentaban a bala han dado un paso adelante en dirección a la razón, hay millones que siguen negando la posibilidad de que esos hombres puedan cambiar. Así como el escenario económico de la guerra cambió a partir del excedente generado por la coca y la amapola, que reemplazó al secuestro y la vacuna como medio de financiación de los grupos armados fuera del Estado, también cambió la psicología de algunos de los actores directos de la guerra, tanto como cambiaron los valores en juego. Pero en algunos no cambió, y en ese sector de la ciudadanía persiste una lectura resentida
anclada en el dolor del pasado, pretendiendo ver las cosas como una foto fija, sin comprender que la vida es constante movimiento. Para que haya paz, es necesario que esa paz genere dividendos económicos, políticos, sociales, culturales, para todos los grupos de la sociedad, desactivando así las motivaciones de quienes optaron por la guerra. No es retaseando la posibilidad de acceso a lo necesario como se construye la armonía en una sociedad. En una sociedad buena para vivir, ese tipo de sociedad a la que nos referimos idealmente cuando hablamos de paz, todos los niños deberían tener como mínimo las mismas oportunidades de acceso a la salud, la educación y el afecto en un hogar que no esté bombardeado por necesidades extremas que no puede resolver. La paz parte de comprender que somos nosotros, nuestras familias, pero también el resto nos debe importar. Porque si ese resto no tiene posibilidades de progreso y bienestar, más tarde o más temprano, nosotros y nuestras familias la vamos a pasar mal. Más allá del interés político, económico, comercial, la principal motivación a la hora de construir el país de la paz debe ser crear sentido y significado para el mayor número de colombianos y colombianas. Y allí no puede haber espacio para la mezquindad. La moderna teoría de conflictos propone un paradigma diferente al clásico para intentar lograr la paz, y es el desviar el punto de discusión hacia un lugar distinto a aquel en que las partes se han atrincherado y no se encuentran. Esto es, la búsqueda de un nuevo valor satisfactorio para ambos que reemplace a aquellos valores que hicieron imposible coincidir. Si no hemos sido sensibles al valor de la vida, quizás el punto de encuentro sea el valor de la muerte como conciencia fundamental para estar despiertos a la vida. Y en esa medida las escuelas, los colegios, las universidades deberían educar para la comprensión del anónimo regreso al infinito, al final de lo que somos, de lo que hicimos. La aceptación de la imposibilidad de poseer, de retener, de lo efímeros que somos, al tiempo que de lo perdurable que puede ser nuestra actitud en términos de bondad o producción de dolor. Cuando no están presentes en nuestra conciencia ni la dimensión de la muerte, ni la excepcionalidad que es la vida, destruimos el mundo que nos da esa vida y tratamos de aniquilar a quien se opone a nuestra idiotez vestida de intereses o caprichos, mientras esperamos la incomprendida muerte para descansar en paz. Muchísimas gracias.